7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña en los estudios el coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Servicio Pasivo, Roberto Merchán, expiloto del avión presidencial. ¿Cómo está, coronel Merchán? Buenos días. Qué gusto tenerla acá. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de conversar sobre las implicaciones que va a tener la operación de militares y personal administrativo de los Estados Unidos en Galápagos, esto con ocasión de los acuerdos firmados tanto en el gobierno de Guillermo Lasso como de Daniel Noboa para esta cooperación. Yo quisiera preguntarle su opinión respecto a este asunto que ahora mismo salpica a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y es el relacionado con la desaparición de 4 menores de edad que fueron secuestrados, según han denunciado sus padres, el 8 de diciembre pasado en la ciudad de Guayaquil por personal militar. Aparentemente hay ya una investigación en curso, se ha llamado a pedir versión de 2 militares, y esto pone en el debate qué es lo que está ocurriendo con Fuerzas Armadas, que hasta no hace mucho tenían un prestigio bastante ganado, pero que ha venido de más a menos, porque varios de sus integrantes están lamentablemente involucrados en actos irregulares. La semana pasada incluso se conoció que un personal de la Armada está vinculado con narcotráfico. Que no es el único caso de desaparición, tenemos el de Carlos Javier Vega también, que fue al inicio de la declaratoria de conflicto armado, el caso de la subteniente Edith. Y esto tiene que debatirse, porque en algunos casos se ha interpretado como el mal uso de la fuerza, ¿no? ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo analizamos un tema tan delicado? Estamos hablando de la vida de 4 menores de edad, que el único delito que han cometido es salir, juntarse para ir a un partido de fútbol. Su madre, su familia está desesperada. Desde el 8 de diciembre no tienen idea de dónde están ni en qué estado se encuentran. Sí, estar en el momento equivocado, en el sitio equivocado seguramente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Alexis, Licenia, y a todas las personas que nos escuchan. Lo que ustedes dicen es en realidad terrible, y es algo que se veía venir, porque la institución militar no es una institución que está instruida, programada, planificada para realizar operaciones de contradelincuencia o operaciones de seguridad interna. La naturaleza de las Fuerzas Armadas es de enfrentar enemigos, es una guerra, es una disputa territorial, es una guerra interestatal y este tipo de cosas. En esa concepción, usted no trata con ciudadanos como lo hace la policía, que debe tener un entrenamiento diferente. Usted trata con enemigos, esa es la lógica de una institución militar. Es por eso que en todas partes del mundo es muy delicado inmiscuir a las fuerzas militares, a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Y eso se advirtió desde el principio. Esta retórica de guerra en que nos ha metido el gobierno, una guerra desde mi punto de vista absolutamente imaginaria, porque esto debe ser tratado de otra manera, y que lo único que ha servido es para justificar el ingreso de Fuerzas Armadas y por esa razón implementar más miedo a la sociedad, porque lo que hace eso es provocar miedo, y el miedo a la sociedad, ¿qué provoca? Paralización, paralización en todos los sentidos. Entonces una sociedad paralizada con miedo es fácil presa de hacer con ella lo que sea. Acepta todo, finalmente, acepta se resigna. ¿No le da garantías de seguridad? Por supuesto que no. ¿Usted ve, coronel, de paso, estrategia, o es lo que conversábamos fuera de micrófonos, que como decía Licenia, mandan tanquetas o militares a Machala, pero les mandan y es como, vayan, a ver qué hacen? Pero detrás tiene que haber toda una planificación. ¿Usted ve que hay plan Fénix, que existe estrategia o no? El plan Fénix es algo inventado, ¿no? Imaginario. Absolutamente imaginario, no existe, no tiene... Porque sería fácil de saber, ya ha pasado un año, y si es que estuviera un plan estructurado, de alguna manera se hubiese podido conocer al menos los fundamentos básicos de ese plan. Pero eso no existe. Y más aún cuando en el mundo se sabe desde hace mucho tiempo de que el problema de la violencia puede ser multifactorial, o sea, puede tener muchas causas. Pero hay 3 cosas que generalmente están inmiscuidos en todos los problemas de violencia que se han analizado en todo el mundo. Y estas causas son la desigualdad social, la falta de empleo y la desinstitucionalización. Todas esas las tenemos. Todas esas las tenemos. Se empezó a desinstitucionalizar el país. Bueno, tampoco ha sido un país muy institucionalizado. Se hizo un esfuerzo durante 10 años para crear una nueva institución de seguridad en todos los sentidos. Podemos hablar de ministerios, etcétera, estructura, ECU 911, etcétera. De hecho, el ECU, por ejemplo, fue un modelo copiado por otros países, ¿no? Por supuesto que sí.
y también que nosotros también viendo la experiencia de otros países se lo implementó, pero llegó la visión neoliberal, que yo le digo, de la destrucción del Estado, de la eliminación del Estado, con el discurso de que tenemos un Estado obeso, que consume demasiado, etcétera, etcétera, que caló en mucha gente y aceptó que se empiece a desinstitucionalizar el Estado. Entonces, se empezó a desinstitucionalizar el Estado, sobre todo en el ámbito de la seguridad, pero no es el único, en todos los ámbitos se está haciendo eso. Después, venimos a la crisis económica, la falta de empleo, finalmente la desigualdad social galopante que tiene el país. Entonces tenemos las causas fundamentales para eso. Pero el Estado, ¿cuál es la opción que debería hacer? Es atacar esas causas fundamentales, la falta de empleo, la desigualdad social y la institucionalidad. Pero no hace eso, sino que infunde miedo con una retórica de guerra y una estética de guerra. Eso de sacar tanques a la calle, llegar con banderas y todo lo demás, es la estética de guerra que quieren implementar para crear esa situación. Coronel, usted ha definido lo que supongo yo la población siente, y es la estética de guerra. No pasa de eso. ¿Y por qué le digo? Porque, claro, tenemos la presentación de los militares y los policías que llegan, un grupo bastante numeroso a determinada localidad, el desfile de las tanquetas, pero eso dura 2 o 3 días. Después, volvemos a la cruda realidad. Tal es así lo que está pasando en Machala. La semana anterior, el presidente de la República hacía gala de que se había salvado de un supuesto atentado. Ahí sí funcionó la inteligencia, ¿no? Porque supuestamente había un carro con explosivos y él decía, vengan acá, que si vienen les van a recibir un tiro. Y mandaba a los militares con toda la pompa que acostumbra hacerlo, y resulta que 3 días después, ayer, coronel, ayer mataron una pareja, o al menos se conocía que estaba la chica gravemente herida, pero había un hombre que falleció fruto de un ataque al estilo sicariato. A plena luz del día, la gente impávida viendo cómo propinaron más de 30 disparos a un carro, con todas las tanquetas y con todo el pelotón militar y policial instalado en Machala. Entonces, ¿hasta qué punto esta estética de guerra ha dado resultado en Manta, ha dado resultado en Durán, y ahora en Machala y en todos los otros puntos donde nos han dicho que están reforzando la seguridad? Es que la estética y la retórica no dan resultados, o sea, solo resultan para condicionarle a la gente, a la población, para mantenerse con miedo. Pero dar resultados finales de realmente conducir a una situación mejor en el ámbito de la seguridad, de la violencia, no da resultados. Entonces, hasta cierto punto habría que preguntarse si realmente el gobierno, en este caso, quiere o no quiere realmente atacar las fuentes de la violencia, o quiere mantener esta retórica de guerra, como lo que yo le digo, esta estética de guerra, para poder mantenerle a la gente sojuzgada de alguna manera, claro, tranquila de alguna manera y amenazada de otra manera, porque los estados de excepción también, ¿qué sirven? Para amenazar la protesta, la protesta social, para disminuirla. Entonces, hay muchas cosas que hay que pensarlo y analizarlo en este permanentes estados de excepción, además, ¿no? No solo el decreto de conflicto interno, sino permanentes estados de excepción, que además no ha sido la marca de este gobierno, sino la marca de los 2 anteriores. Tanto Moreno como Lasso, en cada evento de violencia era decreto de estado de excepción, que después no servía para nada. Y ahora se han ido inventando también narrativas, relatos o ideas para convencerle a la gente de que son la solución para el problema de la violencia. Aprobaron una consulta popular. La plantea Lasso, la gente no la aprueba. La plantea Noboa, la gente todavía, digamos, motivada por esa efusividad que había del triunfo de Noboa, la popularidad del presidente, la aprueba. El tema de la extradición, la intervención de los militares y demás. Planteaban la consulta como la solución para la conflictividad y la inseguridad. No ha sido la solución. Ahora plantean la posibilidad de instalar bases militares, coronel. Ya tuvimos la base en Manta, el FOL, y ahora se está entregando a través de esta serie de acuerdos que se ha firmado entre Ecuador y Estados Unidos, parte del territorio de las Galápagos, para que se instalen bases y equipo militar estadounidense en las islas. Y también se plantea una reforma constitucional para permitir per se la instalación de bases extranjeras militares en el país. ¿Esa es la solución para el tema de la violencia? ¿Cómo ve usted, cómo analiza a profundidad ese tema? Eso es parte de la retórica. O sea, se le ha convencido a una parte de la sociedad de que
el aliarse o alinearse a una superpotencia, en este caso la que es aún la superpotencia hegemónica mundial como es Estados Unidos, nos va a permitir a nosotros de alguna manera casi fantástica, hollywoodiense, disminuir los problemas de violencia y de inseguridad del país. Eso es absolutamente falso, eso no existe. La realidad es que en el ámbito interestatal hay cosas que a veces no comprendemos porque no entendemos que no podemos mirar las situaciones políticas del país internas solo desde esa perspectiva interna, sino que hay que mirarlas de una perspectiva global. Y esa es la geopolítica, es decir, cómo las dinámicas del poder mundial se mueven a través del tiempo y a través del espacio, a través de la geografía. Y esto es más que nada el poder, estamos hablando de poder. Y el poder, para hacerlo muy fácil y muy sencillo, ¿qué es? Es la capacidad que tengo yo, o tiene alguien, o tiene un país, para influir en la toma de decisiones del otro. Es decir, es completamente en contrario de la capacidad propia de uno tomar sus propias decisiones, que se llama soberanía, o lo que entendemos por soberanía. En este tema del multilateralismo, digamos, sigue todavía vigente lo que nos quedó de la posguerra fría, un mundo casi bipolar, ¿no? Ahora, con la intervención de algunas fuerzas emergentes como China, como la India, pero siempre la disputa por el dominio y la hegemonía entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Claro. Entonces, los Estados Unidos después se quedaron como la única potencia, claro. La única. Y se creó una idea, un entramado de que íbamos a vivir una nueva época. Recuerde usted que Fukuyama hablaba del fin de la historia. Y que era el fin de las ideologías. Se acabaron las ideologías y todo lo demás. Y mucha gente se tragó eso y se pensaba que de aquí vamos a construir un mundo basado en reglas. Nada que ver. Que también es una falsedad. Pero lo después que está ocurriendo, Huntington destruye la teoría de Fukuyama con el choque de civilizaciones, claro, y nos dice, ok, la disputa no va a ser por ideas, sino va a ser un choque de culturas. Claro, pero lo cierto es que en el mundo actual lo que está dándose es un paso de la unipolaridad que hemos vivido desde los años 90 hasta ahora a una multipolaridad, donde están apareciendo potencias emergentes, en este caso China, Rusia. La India también se podría hablar, que están empezando a disputarle el poder a Estados Unidos. Entonces, ante esa realidad, recordemos que desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales se dice que el mundo de las relaciones internacionales es un mundo caótico, es decir, que no hay una ley suprema que se quiso construir en algún momento con las Naciones Unidas y todo lo demás, el mundo basado en reglas que se está destruyendo, una ley suprema que obliga a todos los países a comportarse de igual manera. Estados Unidos, la superpotencia, se comporta como quiere, de acuerdo a sus intereses. Entonces es un mundo caótico y un mundo egoísta en el cual el que tiene el poder hace lo que quiere, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que quiere Estados Unidos no es ayudarle al Ecuador, no es pretender darnos una mano. Esa es la retórica, así como hablábamos de la retórica de guerra, es la retórica que se va a plantear a toda la gente. Lo que quiere Estados Unidos es afianzarse en el nuevo eje hacia donde se están llevando las relaciones y los conflictos internacionales, que está pasando del Atlántico, está pasando al Pacífico, hacia Pacífico. Recuerde usted que el país que le está poniendo más en riesgo la hegemonía norteamericana es China. Claro. Y Estados Unidos está empeñado en tratar de evitar que eso pase, retrasar o evitar. ¿Y por qué escogen Galápagos como punto estratégico? Porque esa es la geopolítica. La geografía determina muchas cosas. Si usted coge un mapa y ve dónde estamos ubicados, qué tenemos. Por ejemplo, nosotros en América del Sur estamos en la mitad de la América del Sur, entre Colombia, Ecuador, Perú, entre los dos grandes productores de cocaína del mundo. Tenemos las Islas Galápagos, desde donde se puede controlar una buena parte del Océano Pacífico. Entonces, Estados Unidos lo que necesita es dos cosas. Primero, afianzar la zona del Pacífico, y para eso Galápagos no le cae nada mal, Recuerden que ya hace muchos años atrás hubo varios intentos incluso de apropiarse de las Islas Galápagos por parte de Estados Unidos. Ya hubo presencia militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con aceptación del gobierno ecuatoriano. En esa época, recordemos que el mundo estaba en contra de la emergencia del eje de Alemania, del nazismo, etcétera, pero esa es otra realidad. El hecho es que esto por una parte le permite a Estados Unidos afianzar su presencia en el Pacífico Sur sobre todo,
Pero también el Ecuador y toda Sudamérica son parte de lo que siempre ha sido la parte trasera o la puerta trasera o el patio trasero de Estados Unidos, que también lo tiene que asegurar. O sea, ante esta nueva disputa mundial, geopolítica mundial, Estados Unidos una de las cosas que no quiere es tener problemas en su patio trasero. Pero, a ver, coronel, yo quiero que usted me ayude a entender sobre la base de la pregunta que le planteaba Liceña, ¿por qué las Galápagos y por qué no el territorio continental de Ecuador? O sea, ¿por qué no nuevamente, por ejemplo, Manta? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque sabemos que la droga entra por la frontera con Colombia, con Perú, entra por tierra, y que sale hacia Europa o hacia los destinos que ya conocemos cuáles son, a través de los puertos. Pero los puertos están en el Ecuador continental. Entonces, ¿por qué las Galápagos? ¿Y cuánto puede aportar, digamos que fuera de súper buena voluntad de los gringos, ayudar en la lucha contra el narcotráfico? ¿De qué sirve tener la base en Galápagos? Es precisamente, está usted mismo contestándose, Alexis. De nada. No sirve de nada para nosotros. Para nuestras necesidades como país de limitar la violencia del narcotráfico, no sirve de nada. Eso, poner en Galápagos le sirve a Estados Unidos para asegurar su presencia en el Pacífico Sur. Entonces, es clarísimo el tema. Más después de que la China tiene el puerto de Chancay en Perú. Claro, todavía. Por supuesto que sí. Y Estados Unidos va a hacer todos los esfuerzos de aquí en adelante, y con el gobierno de Trump probablemente va a intensificar sus esfuerzos de asegurar su patio trasero, es decir, de tener más presencia no solo militar, diplomática, militar, la CIA y todas sus estructuras de seguridad en los países latinoamericanos, incluso impidiendo o generando cambios políticos internos en cada uno de los países. Claro. Eso no debemos descartar. Eso va a pasar probablemente. ¿Qué atribuciones van a tener el personal tanto militar como administrativo que llegaría a Galápagos? ¿Cuáles serían sus atribuciones? Porque yo digo, no me imagino, si están en esta disputa geopolítica, que por allí, por las aguas internacionales cerca de Galápagos pase, no sé, pues una flota de un país que le resulte incómodo a los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Claro, en este momento Estados Unidos no va a actuar a corto plazo. Lo que va a hacer es construir una situación a largo plazo, a un mediano plazo, que le lleve a tener una presencia significativa y una base significativa en Galápagos, que tiene ciertos problemas. Por ejemplo, Galápagos no tiene la posibilidad, o por ahora, no tiene la posibilidad, por ejemplo, de tener combustible. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, que tendría cualquier operación en Galápagos es que usted no puede reservar combustible. Usted tiene que irse, si llega un avión a Galápagos, tiene que tener combustible suficiente para regresar con ese combustible, porque en Galápagos no hay combustible, por las situaciones ambientales, etcétera, etcétera. Es muy restringido el tema. Es muy probable que en un futuro próximo, de a poco se vaya poniendo laxo ese tema para que puedan construir facilidades, por ejemplo, de combustible en las islas. Así iremos después a otro paso, que esto será paulatino, para que se hagan muelles donde puedan atracar barcos. Pero eso no contraviene esta declaratoria de patrimonio natural de la humanidad, tanto que se cuida las Islas Galápagos, que si uno siendo ecuatoriano no puede permanecer más de cierto número de días si no es colono en las islas. Si uno va de vacaciones le da un límite para estar siendo ecuatoriano, o sea... Por supuesto que sí. ¿No va en contra de eso? Por supuesto que sí, y todos aquellos que pensamos de que debemos tener soberanía en nuestro país, deberíamos buscar por todos los medios que eso se mantenga así. Pero lo que yo le estoy diciendo es que lo que probablemente la hoja de ruta de ellos va a ser trabajar en este sentido para que una parte o un todo de las Islas Galápagos pueda accederse de esta manera, para tenerse esa presencia, la gente se vaya acostumbrando a esa presencia y logremos y logren ellos tener una presencia permanente ahí. Ahora, por ejemplo, en el año 2002, cuando había la base de Manta tenía limitada la permanencia de personal en la base, creo que era alrededor de 400 personas, máximo, al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, en el año 2002 llegaron 15 buques de guerra norteamericanos a Manta. ¿Con qué finalidad? Diversos tipos de finalidades, con más de una presencia de más, se habla más de 3,000 soldados durante ese año de Estados Unidos. Es decir, que si bien está firmado un acuerdo, hay muchos mecanismos por saltarse ese acuerdo, por generar otro tipo de cosas, por generar otro tipo de dinámicas. Son permisivos, finalmente. Dicho sea de paso, en esa época lo único que se generó es un aumento de la prostitución en Manta. Bastante aumento de la prostitución en Manta. Y violaciones de los derechos humanos. No hubo unas mejoras de la seguridad, como eufemísticamente se nos quiere meter en la cabeza de que
por la base de Manta, cuando se fue la base de Manta nos mantenía segura antes y se fue y empezó el debacle, que no es así, es en lo absoluto. Entonces, como le digo, esto es todo un entramado de acciones que se van suscitando para convencerle a la población y para mantener una presencia, porque todo esto va de la mano de un alineamiento de los últimos 3 gobiernos hacia Estados Unidos. Ayer el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se refirió al tema de la base militar estadounidense y decía que los medios están desinformando, que los medios están mintiendo respecto a las consecuencias que se podrían derivar de la presencia de militares y personal administrativo de los Estados Unidos en Galápagos, que todo esto es solo elevar el nivel de cooperación, más o menos, que se descarta que se trate de una base militar como tal. Eso lo dicen ahora. Y recuerde usted que cuando el gobierno de Guillermo Lasso se firmó los acuerdos para que el acceso de aeronaves de vigilancia marítima de Estados Unidos al aeropuerto de San Cristóbal y al aeropuerto de Baltra, se hablaba de que simplemente eran pases, que iban a ir aviones ocasionalmente para que hacen vigilancia, etcétera, etcétera. Es lo que le digo, es paso tras paso tras paso. Ahora ya se está abriendo la posibilidad de que lleguen buques de guerra norteamericanos, de que su gente desembarque en las islas. Habrá gente que obviamente eso tal vez le pueda agradar porque de pronto se dinamiza en algo, pequeña forma, la economía, pero también va a encarecerse los bienes y servicios de las islas, que les va a afectar también a la gente de allá. Pero el siguiente paso probablemente va a ser hacer un muelle más grande para que puedan llegar barcos de mayor tamaño. Recuerde que ahora Galápagos está restringido en eso. Los barcos que llegan tienen que quedarse mar adentro y desembarcan en pequeños botes. Probablemente después se hable de facilidades de combustible, porque es necesario tener combustible, entonces ya tocará llevar y llenar tanques grandes de combustible que ahora no existen, y seguirá siendo ese el proceso por el cual nos metamos en la idea de que la base no se va a construir el día de mañana, la base se va a construir en un periodo de tiempo. Pero probablemente. Es esa retórica a la que usted se refería, coronel, ¿va a plantearnos una solución o por dónde debería ir? Y ya no le hablo solo como estrategia nacional, sino que usted con toda la experiencia que tiene, nos diga finalmente el mundo hacia dónde tiene que ir para combatir este problema del narcotráfico, que ya es un tema gravísimo, que además, sí es verdad, al lado nuestro están los 2 o 3 mayores productores de cocaína, que son Colombia, Perú y Bolivia, pero afuera están los grandes consumidores. Y si no hubiese esa gran demanda que hay de parte de los Estados Unidos, de parte de Europa, acá eso no sería un negocio tan rentable. El propio presidente Petro ha planteado una tesis sobre cómo combatir este asunto, viéndolo más como un tema de salud pública, que es algo que acá nos hemos negado y hemos combatido el tema del narcotráfico como que si fuera delincuencia común, pero y además desde el liderazgo que supuestamente tienen los Estados Unidos en el asunto militar, hegemónico y demás, ¿hacia dónde debería ir el mundo en el combate contra el narcotráfico y estas economías criminales? Alexis, año 1973, gobierno de Estados Unidos, Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas. Ya llevamos más de 50 años de guerra contra las drogas, con miles de muertos, sobre todo aquí, en los países productores. Año 1993, el presidente Bill Clinton dijo una acta, creo que es el acta número 14, en la que dispuso de que se luche contra las drogas en el sitio más próximo a la producción, no en el país de ellos, que son los consumidores, sino lo más cercano a la producción. Entonces ya llevamos más de 50 años de que esta guerra contra las drogas no ha dado resultado, pero le beneficia a alguien. O sea, para que se mantenga, es que alguien se beneficia de eso. ¿Quiénes se benefician? Los grandes poderes mundiales, lastimosamente, y es por eso que no quieren cambiar los poderes primero políticos, los poderes económicos, porque eso mueve enormes cantidades de dinero, no solo aquí en el país, en el mundo entero. Poderes económicos, y dónde va ese dinero, dónde está esa plata, está en los bancos, claro, los banqueros, el lobby armamentista, porque mientras haya guerra se siguen produciendo armas, claro, y los negocios de las armas son boyantes. Entonces es todo un entramado de circunstancias. Estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Petro de que esto no es un problema de guerra, no es un problema, es un problema de salud pública, es un problema
lo ideal sería legalizar el tema y tratarlo como un problema de salud. Claro, porque la tesis de Petro es esa, ¿no? Legalicemos el tema de la droga y es más, desde las instituciones públicas de salud, facilitemos a los consumidores que pueda cada uno tener acceso a una dosis. Así es. Eso es lo que dice Petro. Así es. Y buscar cambiar esta situación con lo que pasó con el alcohol. Los años 30. Los años 30, la famosa acta de prohibición de Estados Unidos que generó violencia y problemas. Se cortó eso y de alguna manera se ha logrado regular el consumo de alcohol. Es un grave problema, por supuesto que sí, pero lastimosamente eso seguirá habiendo. Entonces, esa es la dinámica. Y por ejemplo, a veces nos tratan a los países como los nuestros. Usted sabe que hubo The Economist, el reportaje que nos tildó de narcoestado. Sí. Si bien nosotros tenemos un serio problema del flujo de drogas y todo lo demás, y de que cooptación del dinero sucio en áreas del Estado, pero recordemos que el primer narcoestado, y ese sí narcoestado, fue el Reino Unido de la Gran Bretaña, Inglaterra, cuando peleó hasta 2 guerras contra China para el comercio del opio, para que China, las 2 guerras del opio, para que China acepte el ingreso de los mercaderes británicos para llenar de opio a la sociedad china. Entonces, hay mucha, ¿cuál sería la palabra? Mucho doble rasero en las relaciones internacionales y en las cosas que se dicen tanto aquí como afuera. Lo importante sería que los ciudadanos seamos lo suficientemente críticos y nos mantengamos lo suficientemente informados para dudar de la información que nos dicen y plantearnos nuestros propios intereses y nuestras propias realidades y la comprensión de la realidad de lo que está pasando. Coronel, para finalizar, porque se nos está terminando ya el tiempo, y yo quisiera su criterio respecto a estas revelaciones que se han hecho de los chats del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, y ahí en medio de todo lo que se ha conocido hay una parte en la que se descubre, no sé si cómo denominarlo, algunas acciones irregulares, acuerdos para dañar la imagen de entonces un asambleísta sobre el tema del avión presidencial. Resulta que el señor Villavicencio conversaba, daba instrucciones de cómo dañar la imagen de la entonces asambleísta Luisa González, y terminó esto siendo un proceso que se llevó hasta la Contraloría General del Estado por el uso del avión presidencial. Y sobre el uso del avión presidencial, durante muchos meses se crearon una serie de historias de que Correa se llevaba ahí el dinero, que lo escondían en otros países y que por eso es que él puede pagar a las mafias del narcotráfico para que estén aquí sembrando de droga el país, y así una serie de historias que lamentablemente se han quedado en la memoria de algún sector importante de la población, por lo que escuchan en los medios de comunicación, ¿no? Pero, ¿qué nos demuestra el tema de los chats de Villavicencio y el uso político que se dio al avión presidencial? Que fue un absoluto despropósito y un uso político terrible, pero el problema es que sigue todavía. El asunto de los aviones presidenciales se generó por una supuesta auditoría de tiempos del Contralor Celi, en la que en contra de todos los juicios, los criterios técnicos y todas las cosas, de inventar un montón de cosas por atacarle al gobierno de Rafael Correa y como principal supuesto autor a él. Sin embargo, todo eso dentro del caso de la Contraloría se cayó, ya no existe. Incluso el presidente Correa en el contencioso administrativo ganó el juicio y quedó eso prácticamente anulado. Sin embargo, eso pasó a la Fiscalía, y la Fiscalía abrió una indagación previa. Y le cuento que en contra de las leyes ecuatorianas, la Fiscalía ya lleva 5 años en indagación previa con ese caso. Y los involucrados han puesto varios oficios pidiendo que ya después de 5 años de que no han encontrado absolutamente nada, cierre esa indagación previa que ya lleva 5 años. 5 años. ¿Ya? Le han puesto oficios, pero la Fiscalía dice que no va a cerrar el caso porque ha pedido asistencia penal internacional como a 40 países donde supuestamente en algún momento ha ido los aviones presidenciales, y mientras esa cooperación internacional no le llegue, no va a cerrar o sea, no tienen nada, han pasado 5 años, pero siguen manteniendo el caso abierto como una forma de mantener cierto nivel de amenaza y de desvío de la atención. Así es como lastimosamente ha funcionado y funciona la política en el país.
Lamentable. Muy amable, coronel. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Roberto Marchán, coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Servicio Pasivo, expiloto del avión presidencial que ha estado con nosotros, 8:11. Una pausa, volvemos.